1970, Día del Ejército Argentino a las 9 en punto. Bienvenido, señor Gracia. Adelante, está en su casa. Voy a contar esto. Bajar un poquito. Las imágenes para la gente grande son archiconocidas. Ahí tienen a Aramburu. Los pibes, presten atención. La historia está presentada en Clarín de hoy, cosa que me llamó mucho la atención, muy bien presentada, por Marcelo Larraqui. El editor del Descamisado, el señor y sus memorias de la prensa armada, están aquí como título de la nota. Él, el señor Gracia, que está aquí, hizo el reportaje en que Firmenich reveló cómo asesinaron a Aramburu y descubrió quién en verdad lo remató. Fue considerado un texto extraordinario en la historia de la violencia política, tan extraordinario, en palabras de Beatriz Arlo, que resulta poco menos que increíble, y todas sus circunstancias se cuentan ahora en el Descamisado Periodismo sin Aliento. Ahí tienen ustedes al autor. En rigor, nunca se supo con precisión quién había escrito cómo murió Aramburu. La crónica en la que Mario Firmenich y Norma Rostito relataron por primera vez el secuestro y crimen de mayo de 1970. Algunos se lo atribuyeron a Rodolfo Walsh. Ahora se sabe, el reportaje fue realizado en agosto del 74 en el fondo de una casa de Belgrano R, en 2 encuentros de más de 3 horas en los que se abordaron los detalles desde la inteligencia previa al secuestro hasta que se dispara y se coloca su cuerpo bajo tierra y cal en la estancia del pueblo de Timote. Ahí la verdadera conmoción, años 70, quizá ustedes no lo lleguen a pescar ahora, pero la conmoción política era el secuestro y la muerte de Aramburu, sobre el que el señor sabe, y el canca ni hablemos. Bienvenidos los dos. Presentame porque me mira con cara rara, decirle que soy un poquito, que soy un buen tipo, canca. ¿Por qué? Porque no me conoce, decirle que somos amigos hace 40 años, ¿no? No, todo bien. Qué linda historia, pero sabes que yo la leí hoy, yo la leí temprano en la radio, me enamoré, la conozco como... Me enamoré y lo llamé a Larraqui y me dijo, ya, llévalo, gracias, te doy el teléfono, va a ser fascinante. Bueno, la pregunta es al revés, como todo buen periodista viejo que soy yo. Claro. ¿Quién mató a Aramburu? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? El que lo remató. El que lo remató. Emilio Massa. Ah, ¿fue Emilio Massa el que lo remató? Ah, dice eso ahí. Claro, eso claro, dice eso, tengo razón, eso no es ninguna sorpresa. Lo que yo hice fue el lujo de completar 40 años después un reportaje. Razón. Dice Emilio Massa lo remató. Sí, eso es lo que no se sabía. No se sabía que había sido... ¿Quién era Emilio Massa? Era un jefe montonero del grupo de Córdoba, ¿no? Montoneros tenía un grupo en Buenos Aires y uno en Córdoba. Él sabe mucho más que yo. Vos sabés todo. Vos sabés todo, que hacerte parte de la historia, asumiste como parte de la historia. Sí, me asumo, además nunca la negué. Massa era del grupo de Córdoba, era un ex cadete del Liceo Militar. ¿Y él fue el que dijo, este hombre vive? Claro, porque él era médico también, Massa, ¿no? Sí, era médico. Este hombre todavía vive. Lo tocó y dijo, este hombre... Este hombre vive. No, este hombre está vivo. Está vivo. Este hombre está vivo. Y ¿Lo remató de 2 disparos? Con una 45 parece ser. Ah, mierda, qué historia, ¿eh? Porque esto estaba incompleto en el reportaje original. Sí. Ahí había como un hueco. Cuando me puse a trabajar de vuelta en ese reportaje, había cosas que no cerraban, ¿no? Decía, ¿por qué una única persona tira con una 9 y después con una 45? ¿Te llamó la atención? Sí, además no en general, en esas circunstancias no está solo la víctima y el victimario, sino que suele haber algún testigo también, ¿no? Canca, ¿por qué secuestraron y mataron a Aramburu? ¿Qué explicación hay años después? No, una explicación muy concreta. Aramburu, Rojas fueron, para nuestra generación, los que hicieron el golpe del 55. Sin duda. Bombardeo, muerte, proscripciones. Creo que en un reportaje él ahí el día sábado o domingo en página 12 relata muy bien lo que fue como generación nosotros irrumpimos, ¿no? Sin poder votar, con dictaduras, generando además en un contexto... Pero ¿quién decide, digamos, la venganza? ¿El grupo Las montonero? Circunstancias, no, yo creo que son las circunstancias, no hay una... Las circunstancias no hablan. ¿Eh? Las circunstancias no hablan. O sea, pero esto pasa en todos lados, ¿no? Yo trabajo en Afganistán. Sí, yo sé, está de viticultura impresionante. La venganza es obligatoria, por ejemplo. Si no hay justicia... Si no hay justicia... Pero no dice que la justicia es la venganza de los dioses. Escrita, no. Es la venganza. Justicia bueno, es institucional, ¿no es cierto? Entonces hay un pacto social por el cual hay algo llamado justicia que
juzga y condena. Lo Cuando que yo esto no pregunto es hay... ¿cómo se decidió? Dijeron Aramburu es el máximo represor y Rojas, Totalmente. vamos a matar a Aramburu, esa fue la idea. No, por ahí era el secuestro. Luego lo de decir, bueno, lo vamos a matar, es una situación... Lo juzgaron, yo me acuerdo que lo juzgaron. Totalmente. Fue un juicio rápido, ahí dijeron, usted es culpable por esto, por esto, por esto. Pero además se lo condena a morir. juzgaron ¿por qué? Por los bombardeos, por las muertes, por la persecución del peronismo, por la desaparición de algunos compañeros, por el cadáver de Vita, en fin. Es una historia muy pesada, Tremenda. ¿vos la conocés? Tremenda. Ahora, Extremadamente pesada. tremenda. Ahora, Más nosotros nos tuvimos que hacer cargo de esa historia. ¿Nosotros quiénes? Vos eras joven también. no, yo tenía tu edad, que era joven. Yo estaba ahí. No. Yo tengo tu edad, dejate de joder. Yo estaba ahí, estaba el 1 de mayo en la plaza también cuando vos estabas en Cuba. ¿No? Le sabémoslo todo, vamos. No, nos pesaba. Somos participantes. Lo que quiero decirte es que esa historia nos pesaba a nosotros. A todos le pesaba. Al que conocía la historia le pesaba mucho. Y mucho, claro. Después Además, empezó la historia de Rucci. en un contexto latinoamericano e internacional donde había un cambio de época, ¿no? ¿Verdad? Está bien, porque pero... estaba el Che, la Revolución Cubana, los Tupamaros en Uruguay. El momento más politizado de la historia argentina, sin ninguna duda, ni incomparable con este. No, lógico. Momento más politizado, pero que los pibes no lo saben. No, por apenas eso pasaron libro, 40 años, 50 años, 60 con la Revolución Cubana. ¿Vos creés todo que lo los quiera. chicos de hoy no conocen nuestra historia? No, no tiene la menor idea. Disculpame, yo creo que está mal eso, al revés, digo. Andá a preguntar por esto, porque yo cuando lo vi, me fasciné, dije, consiga a Graci, consiga a Larraqui, quiero que me cuenten en la cara. Y los pibes les decían, ¿de qué me están hablando? Y la verdad que una diferencia de crónica, de edad. A mí, ¿vos decís que no? Los No, pibes no saben. yo creo que esto, las nuevas hacer una encuesta a ver quién era Aramburu con los pibes, no tienen la menor idea. Y eso es la historia de 40, 50 Pero si haces una ¿no? encuesta de quién era... Lamento eso, Si porque... haces una encuesta de quién eran los montoneros, el peronismo, por ahí te dicen que sí. Sí, a los montoneros se identifican con otras cosas, porque es la segunda cosa que plantea la nota, es la muerte de Rucci, el enojo con Perón, el 1 de mayo, sin verbes, todo eso. Un tema que dice también el autor de la nota, que los montoneros tenían un proyecto con Perón o sin Perón. ¿Es la verdad eso? A vos te pregunto. No. Sí, eso no es exacto. ¿No es exacto? Ahí dice eso. Lo sé, pero yo no dije exactamente Vos eso. no, lo pone Larraqui eso. Sí. ¿Te lo pone interpretando lo tuyo? No sé, porque en un momento me preguntó, pero yo no respondí eso, ¿no? Pero es un poco más elaborado, digamos, ¿no? Fue una gran contradicción, una sorpresa además gigantesca para el lado de la juventud peronista o del montonerismo, de montoneros, y llegar a decir con o sin, creo que no era razonable en términos políticos, digamos, porque sin no existía, ¿no? Además. Mauro, yo hasta... Depende de cómo quieras la nota. Mauro, yo hasta el 1 de julio, que es la muerte de Perón, siempre tuve con él una relación, no te digo directa, pero permanente. Más el 1 de julio... ¿Qué pasó el 1 de mayo? Bueno, como vos decís, yo estaba en Cuba, Bueno, pero vos eras parte de la historia. Bueno, pero... Preguntaste, imagino. Desgraciadamente era muy difícil desacelerar o aquietar o pensar un momento político donde él era el conductor y nosotros tendríamos que haber cumplido un rol diferente, ¿me entendés? Primero, plantean ahí que el Perón que vino era otro Perón. Otro Perón, no más viejo solamente, sino otra ideología y otra cosa. Que ustedes, o que la juventud no esperaba ese Perón. No lo y creo. que el proyecto montonero era un proyecto de montonerismo que era otra cosa. Por eso era con o sin Perón, que por ahí no es la referencia directa. Pero por ahí era un proyecto diferente. ¿Y qué tenía de malo que fuera un proyecto diferente? ¿No se podía hacer un proyecto joven sin Perón? No. No se podía. Yo te digo, yo fui o soy uno de los que estoy hoy pudiendo hablar, que más me reuní con Perón, ¿sí? Él nunca dejó de tener un pensamiento antiimperialista, un pensamiento de un proyecto nacional. Lo que pasa es que él sabía que estábamos en tiempo de descuento. Él me lo explicó a mí. Me describió el mundo que venía. Si bien él tenía dos referencias que respetaba. Una era De Gaulle y otra era Mao.
como liderazgo, Nada digamos. que ver con Mao, pero no, ¿Eh? no tenía mucho que ver con Mao, pero no. Me gustaría, pero no Le tenía gustaba, mucho. le gustaba. Me gustaba, como me le podía gustaba. gustar Fidel Castro, pero no tenía nada que ver. No, tenía también relación con Fidel, aunque Sí. obviamente cuando Cook le dice, John William Cook le dice, vaya a vivir a Cuba, Perón le dice no. ¿Por qué? Porque era reducirse a una situación que no era un contexto internacional de manejo, no sé si me entendés. Sí, entiendo y sé perfectamente lo que pasaba. Y él a mí me explicó con tranquilidad el mundo que, a diferencia de Mao, que decía que el imperialismo era un tigre de papel, así lo definía, él sabía que había mucha cuerda y que había una situación internacional de cambio. Ahora, con los petrodólares, un cambio financiero, un cambio de dominación a nivel de lo que era la presión capitalista. Escuchá una cosa, este país no dejará nunca de ser peronista, no pudo en ese momento y no puede ahora. Pero ¿por qué? Sigue mirándolo como marciano. Es como decir que China siempre fue maoísta, y seguirá la historia maoísta, y no están por ahí la ahora. pregunta es si el país es peronista Pero- o si no se encuentran mejores opciones de Te gobierno. digo que en la capital no Pero ganaron los peronistas. Porque esto no es como antes que la Nunca, gente de la calle te nunca. dice yo soy peronista. No sé si el país es peronista, pero da la impresión de que es el que saca más Pero candidatos ¿cuántos presidenciales con años? chance ¿Para de cuánto ser tiempo presidente? tenemos de esta historia nosotros? ¿Por qué? Y yo siempre digo, mira, hace un par de años fue el Bicentenario. Yo, uy, el Bicentenario, 2000 años de historia. No, 200. ¿Por En qué? esos 200 años ya el peronismo tiene 70 años. ¿Y? Y mi hijito que tiene 18, 19 años, Pero porque que lo obligaste, vos, milita, porque lo está en la obligaste. cámpora y Vos demás. porque lo obligaste, contarle la verdad. No lo obligué, no. Te doy mi palabra de honor que no. ¿Y pero qué crees que sea en tu casa? ¿Radical? No, pero bueno, de acá a 30 años vamos a festejar el centenario del peronismo. Esperemos que vos y yo, que decís que verdad. tenemos la misma edad... ¿Qué edad tenés vos? No, no lo voy a jugate. decir en público. Yo tengo, Por pudor, no. yo tengo 67, ¿vos qué edad tenés? Bueno, pasa que yo estoy mejor que vos, canca. Yo estoy mejor que vos. Mientras vos estabas en Cuba, yo recibía ladrillazo en la puerta de la casa de gobierno. Corríamos, nos caíamos. No te voy a decir la edad, pero te digo que soy más grande que vos. Yo sé, pero yo te conozco, estás loco. Yo digo, el día 1 de mayo dije, el canca está en Cuba, está adiestrándose en Cuba. Además ¿Viste? viví con una... ¿Cómo insistí con eso? Porque no sabe, Lo que provocás, nos queremos lo mucho. provocás. Pero bueno, él era político y sigue siendo un político, ¿no? Sigue siendo un político. Yo escribí un libro que cuenta Decime el toda libro. esa historia. Móstramelo. Que cuenta Este libro, de que primero hace la yo me lo voy a crónica comprar. de... Se llama El descamisado periodismo sin aliento. ¿Qué cuenta este libro, Ricardo? Este libro cuenta cómo era una generación, pero sobre todo usa el descamisado para contar la crónica política del 25 de mayo del 1973 a la muerte de Perón y Bien. un par de meses más. Entonces, elegí un enfoque para darle estructura al libro. Entonces está la agonía de Perón, el inicio de la agonía de Montoneros bárbaro, y el anuncio de una tragedia, digamos. Esto es el libro. Lo más conmovedor de ese momento fue la muerte de Aramburu. De conmovedor era todo. O sea, Político el era reportaje, todo. digamos. Lo más impactante era, bueno, viene secuestraron a Aramburu y lo mataron. ¿Cuántos días estuvo secuestrado? Que no me acuerdo. Pero, Pero igual hombre, fue sí. antes. El libro de esto no. El libro trata del reportaje hecho a Firmenich el libro no toca nada de y eso. a Rostito sobre cómo Sobre lo esto que hicieron, lo leí, ¿no? sobre el reportaje. Pero del momento de que fue en 1970, esto no existía, ¿no? El descamisado no Perfecto. existía. Tenero, esto lo vamos a promocionar un poquitito y que es lindo para ese libro. En Afganistán, ¿qué haces vos? En Afganistán yo organizo medios de comunicación y formo periodistas afganos. ¿Y por qué te fuiste a Afganistán? Porque me ofrecieron un trabajo de 3 meses con la Unión Europea y después Te quedaste. una cosa trajo la otra y ahí estoy porque es muy interesante. Muy ¿Y en interesante. qué hablas? ¿En qué idioma hablas? En inglés y un poco... En inglés hablan 3 en Afganistán. O todos hablan No, inglés. un poco más. Pregunto. Y un poco en persa, ¿no? En farsi. Por eso digo, ¿hablas bien? No. No. ¿Y estás cómodo ahí? Estoy cómodo trabajando, porque es muy interesante y aprendí muchísimo, pero mucho, mucho. Después no es un lugar cómodo, ¿no? Por eso te hay pregunto una si- guerra, Entonces- se come mal, el agua está muy contaminada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no te volvés?
Porque es muy interesante. ¿Es interesante vivir así? No, es interesante lo que hago. Interesante el periodismo allá. Sé que organizaste un montón de cosas que dice el Sí, diario. sí. Entonces está bueno. Un montón de medios de comunicación. Claro, Bueno, está bueno. son tipos muy particulares ustedes, ¿no? La verdad que ir a vivir a un lugar así está bueno. Yo le digo a mi esposa eso, me da una patada del orto. O sea, La mía más o menos, sí. Por eso también, te digo, sí. pero ir a vivir ahí. Nosotros llegamos a La Habana y el Hotel Nacional, que es maravilloso, no tenía buena calefacción y tenía buena agua y casi me cuesta las vacaciones. Pero por eso te dije, pero estemos con el honor, acá estuvo Fidel, acá fue la revolución. Sí, pero no hay agua, ¿viste? Es muy jodido y la comida no es buena. A mí qué me importaba, la verdad que maravilloso, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Yo la verdad apuntaba al secuestro y al asesinato, pero veo que no nos conmueve. A vos de Canca no te conmueve nada. Te has hecho un burgués tremendo. No estoy Pasó la época de la revolución, somos dos tipos grandes que hablamos de cualquier cosa. No estoy hecho un burgués, yo gozo mucho. ¿Estabas de acuerdo vos con el secuestro de Aramburu? Sí. ¿Cómo Además se- eso significó para nuestra generación... ¿Cuántos tipos lo decidieron? Pocos, ¿Cuántos? 10. 10. Entre ellos Firmenich. No creo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque, Bien. porque no era jefe. ¿Se puede saber los 10? Creo Y- que está en un libro de Lanuse, ¿no? Eran 12. 12. De Lanuse no el general, sino el otro, ¿no? Sí, me imagino. Pero había tipos con distinto nivel, ¿no? Yo Pero no sé. además yo quiero ubicarte en ese momento. No, yo no conocí. Para muchos de nosotros... No es que yo esté en desacuerdo. La revolución significaba ser distinto a lo que significó el 55, la oligarquía, no sé si me entendés. ¿Cómo te voy a entender? No es que agarrabas a un tipo y decía, a este le hago tal cosa por tal situación, no había un porqué. Había un porqué. Había un porqué que estaba fuera de la justicia, la verdad es esa. Había un Totalmente. porqué para un grupo de personas que lo podemos Pero charlar. además, Mauro, no había democracia, no había posibilidad de que el peronismo se expresara, no había posibilidad de que la juventud se manifestara en una época que era explosiva, porque aparte de peronista, los Beatles, el rock nacional, el mundo cultural que explotaba, las ganas de tener que, viste, romper con lo que era, viste, que vos tenías que tener una novia y la veías martes y jueves, no, la ¿Por querías qué? ver todos los días, no sé. No sabía lo que me decías. ¿Por qué tenías que verla martes y jueves? Porque era una costumbre, tenía que ir a pedir la mano, la veía martes y No jueves. sé lo que ha pasado, el Carlos. papá te criaste, el vos? papá de tu novia te veía, te tenía ahí en el zaguán un 5 vos que siempre minutos, fuiste tan rompimos. obediente. Está loco, Y vos que Canca. siempre fuiste tan obediente. Pero, Sí, ¿no? Canca, tuviste una vida muy primaria. A mí no me pasó eso, ¿eh? ¿Qué, vos con tu mujer? No que- te voy a contar intimidad de acá. No, te voy a contar la edad. Pero, ¿qué? ¿Vos tenías que ir los martes y jueves de tu novia? No, yo no. Yo Ah, vos conocí- no. No, yo no. Como dice él, ¿viste? Siempre Oye, fue vos no. obediente el Canca, siempre. rompimos los moldes en todos los aspectos. Es otra vida. El mejor momento... Respetando, Está bueno, respetando está incluso, bueno. yo Aramburu y nací martes y de... jueves. Está bueno, ¿eh? ¿En serio? Sí. No, me gusta esta estás cosa de Aramburu, el martes y jueves. Martes y jueves, sí. Era así. Además vos vivías, yo vivo en la misma casa que nací. Tu mamá. En ese barrio vos tenías a papá, a mamá, a tu hermano mayor. Pero si algún vecino mayor te decía esto no lo tenés que hacer, era una autoridad. Y obviamente en esa época se decía, la maestra o el colegio es tu segundo hogar. No sé si me entendés. Quiero O sea, preguntar algo. ¿Me ¿Eh? permitís preguntar algo en serio? Sí. Y no te enojarme. Todo es en serio, pero tenemos un tono de amigos hace mucho tiempo. ¿Querés contar lo de tu vieja o no? ¿Cómo? ¿Querés contar algo de tu vieja o no? Para que la gente sepa o te duele. Y yo, viste, estoy en un momento de la vida, no, te digo por edad, ¿no? Lo A que mí le me está muy pesa sensible, mucho ¿no? el tema de mi hermano y mi vieja, viste, como muchos... Yo de los muchos Pero para que chicos- la gente sepa por qué uno luchaba en ese momento. No, de los muchos chicos y chicas que hoy no están, yo conocí a miles y miles, viste, y esa ausencia hoy, por ahí te digo, no tengo amigos, ¿me entendés? No. Y mis mejores amigos y compañeros no están. ¿Me entendés lo que te Sí, digo? sí, sí, sí. Soy respetuoso, vos sabés que no soy rencoroso, No. Hoy vuelco que la otra vez tuve una charla tranquila con mi hijo
Salvador, que tiene 19 años, ¿viste? En él vuelco a Jorge, mi hermano, a mamá. Bien. O sea, la historia no se va nunca de tu cabeza. No, Ni un minuto de tu vida. Querido, yo sigo viviendo en Cachimayo, que es la casa donde se pasó a todo. mamá, ¿viste? Que es una casa histórica que desfiló por ahí medio mundo. Pero no te fuiste ahí por este episodio, porque... Yo vivo con una paz ahí, te digo... Vivís en paz ahí. Te digo honestamente, ¿viste? Además vivo en el recuerdo siempre... ¿Y Mauro, te quiero decir una cosa. Todas las noches yo rezo por mamá, Jorge, los compañeros y las compañeras. No sé si me entendés. Entiendo perfectamente y te apoyo en eso. ¿Y cómo hiciste para no ser rencoroso con esa historia? Porque el pasado es historia, es recuerdo, es una realidad, pero yo vivo hoy pensando en mañana. Pienso en los chicos jóvenes que tienen que aprovechar mucho de lo que hicimos nosotros, porque es parte de esa historia, no la pueden negar, pero que tienen que hacerlo sin tener necesidad de sufrir las situaciones conflictivas o contrarias que vivimos Eso nosotros. es imposible. Sin conflicto no tenés el crecimiento. Viste, yo estuve 8 años y 8 meses preso y viví... 8 años. 8 años y 8 meses, Sí. Que son los peores los 8 meses, no sé si me Pero no pasa nunca. Sí. No pasa nunca. Claro. Era cuando iban los martes y los jueves a ver a la mina. Y yo a veces le digo a Salvador y a la Sí. gente joven, no es necesario que algún joven sufra en estos momentos. Ya el gasto Sí. se hizo. Juan, ¿estás arrepentido de haber sido montonero o no? No, O sea, es una decisión bien pensada, no fue un arrebato juvenil. no, yo viví con mucha La última. pasión. Dale. La última de Lucio, dale que me tengo que cambiar de tema. Voy a robar un argumento porque no También recuerdo te quién lo vuelta, dijo, tío. así que Permíteme. voy a citar, pero No te no vuelta. recuerdo el autor. Una vez alguien dijo, la brutalidad de los 70 es que un poeta como Paco Urondo tenía que llevar un arma de la misma forma que la llevaba un militar bruto sin ningún tipo de formación. ¿Fue un error elegir el camino armado y la violencia como método de toma del poder? No, No. no. Ni para nosotros, ni para los tupamaros, ni para la revolución Tampoco fue una cubana, guerra. ni para los procesos de liberación que significaban, no solo en el continente americano, en África, en el mundo árabe, todo un proceso de cambios muy profundo. Bueno, La sensación era que había que tomar el camino de las armas en ese Además, momento. como decía... Te pregunto, como alguien que no vivió ese contexto histórico o que era simplemente un niño recién Sí, nacido. pero no es que tomaba las armas y vos ibas a asesinar o a maltratar a alguien. El arma era una manera de decir, lucho por la liberación, por la democracia, por la libertad, por la igualdad. No sé si me entendés. Sí. El referente nuestro no era el que estaba enfrente, era el pueblo sojuzgado, eran los proletariados, eran los Sí, trabajadores. había dictaduras que ahora no las hay. Todas. No, además Todo el dictador, contexto. todas eran dictaduras, todas. Todo. No había otra cosa que no fuera dictadura. Todos milicos que tomaban el poder. Escúchame, Bueno, tenías me el tengo pelo que ir, largo y chicos, te agarraba mirá. por ahí algún tipo y te agarraba de los Hablar, pelos hablar. y Vamos a darle te vuelta al libro. pensaras como... ¿Me dejás pagar el precio de haber venido ustedes recomendando el libro o no? Sí. Vamos a seguir hablando. No, El descamisado, periodismo sin aliento, Ricardo Grassi. Vaya y cómprelo de una mano que te tiene que vivir en Afganistán, sabrá guita. ¿Cuánto vale el Broly? ¿Cuánto vale El Broly creo que vale 270 pesos. Ah, no es no es caro. caro. Hay libro el de Piketty vale 370, así que este Claro, pero es el doble, ¿no? Sí. el doble, no, el triple. Es una Pero cosa tenés que ir más imposible. No, está bien así. igual le dije a ¿Qué? él, a Ricardo, que cuando vuelva la próxima vez presente el libro ahí en los octubres. Así que te voy a invitar para que estés. Hace 4 años me estás invitando a un asado que nunca me llamaste, ahora me amagás con este libro. Vos no cumplís con lo que decís. Sí, No tenés palabras, lo has tenido antes. Sabe que comes arroz. Sabe que comes Aguantate arroz. que tengo que hacer otro tema, gracias. Bueno, lo gracias. que pasa es que vos no Llamame. salís de noche. Yo no salgo de noche. Chao, Canca. Encantado de conocerte, ¿eh? Encantado de conocerte. Chicos, Que vendas el libro. Ah, me encantó. No te lo pedí y por favor, dedícame dos, entonces. Dedícame 2 palabras. Muchas gracias, ¿eh? La verdad que no me animaba a mancar el Broly, pero la verdad que quería tenerlo.